Hola, muy buenas noches. Comenzamos la transmisión de este conversatorio llamado Creación y consecuencias para la comunidad LGBTQ+, en confinamiento. Me encuentro acá con estupendos invitados. Está Jorge Díaz, quien es doctor en bioquímica de la Universidad de Chile, investigador transdisciplinar y activista disidente sexual. Nos encontramos también con Leonor Lovera, socióloga y columnista con experiencia en estudios de género y sexualidad en torno a la salud trans, y también con Sofía Croxato, actriz y directora teatral, integrante de la Comisión de Género de SIDARTE. Les doy la bienvenida también a este panel especial para este Día del Orgullo, que como Teatro SIDARTE nos quisimos sumar a este día, conmemorar, ¿cierto?, una de las primeras revueltas, primeros hitos de la comunidad LGBT, que no está exento de polémica, ¿verdad?, en donde se comenzaron a iniciar visiblemente, como ya estaba ocurriendo, ciertas represiones policiales. Este día se conmemora porque en Stonewall, en este bar en Nueva York, hicieron una serie de arrestos y actos discriminatorios a la comunidad LGBT. Por eso mismo estamos en este conversatorio para entablar ciertas reflexiones sobre este día también que está en medio de una cuarentena que ya se extendió por más de un año en Chile y en gran parte del mundo, y lo que significa también ser parte de la comunidad LGBT y cómo se relaciona con esta fase 1 o cuarentena, ¿verdad?, en donde el peligro está constantemente latente y está afuera. Así que bienvenidos. Estamos transmitiendo por Facebook Live de Teatro SIDARTE, y pueden también comentar, hacer preguntas en los comentarios, y podemos nosotros acá debatir también sobre las cosas que vayan saliendo. Así que muchas gracias a quienes se están conectando, a quienes también van a ver este conversatorio posteriormente. Y bueno, comenzar a hablar de este día, cierto Día del Orgullo. No sé si alguno quiere partir diciendo algún comentario, y me gustaría igual resaltar lo que pasó con la publicación de Carabineros de Chile, en donde ellos pusieron, ¿cierto?, un mensaje con un color como la bandera multicolor de la comunidad. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de lo que en Chile al menos estamos ahora viendo en redes sociales? A lo mejor la Sofi quiere partir. Ujú. Cuéntanos, Hola, ¿qué opinas de esto? bueno, primero saludarles a Leonor, a Jorge, son dos personas que admiro mucho desde mi disciplina, que es el teatro, que son las artes escénicas en particular. Creo que es una disciplina que se alimenta y se retroalimenta mucho también de otras disciplinas. Siempre los creadores escénicos estamos yendo hacia otras disciplinas a buscar respuestas y a buscar problemas y preguntas también para seguir creando, así que primero quería partir por ahí, por admirar y agradecer a todas las personas que están aquí en este panel y también a las personas que nos están viendo. Y agarrándome un poquito de ahí, creo que el teatro también es una disciplina que puede ofrecer su propia lectura sobre la realidad. Y creo que lo que pasó en el caso de Carabineros de Chile es que veo como una teatralidad, pero una teatralidad más bien negativa, de querer a través de simplemente un post convertirse en una especie de aliades de lo que es esta comunidad. Igual creo que el concepto mismo de comunidad LGTBIQ más es algo que podemos también entrar a debatir, si se puede hablar de comunidad o no, pero sin hacer reflexión respecto a todas las violaciones a los derechos humanos que esta institución ha cometido contra las existencias disidentes, con el nivel de impunidad que existe. Y creo que es bueno, Maca, que menciones lo que pasa con Carabineros de Chile, porque creo que es un súper buen ejemplo de lo que está pasando hoy día en el Día del Orgullo, que se presenta el Día del Orgullo como una especie de fiesta, pero quienes pertenecemos a alguna de estas siglas disidentes sabemos que estamos muy lejos
de alcanzar y de llegar a esta fiesta llena de colores y de alegría, ¿no? Y por eso creo que este año y durante el último tiempo se ha tratado de modificar un poco lo que significa este día. No es solamente un día de celebración, sino que es un día también de memoria histórica, de reivindicarnos como sujetos políticos, y no solamente como sujetos protagonistas de un espectáculo entretenido nomás, que celebramos un día al año porque existe esa fecha, ¿no? Ese es un poco mi, mi diagnóstico, para dar inicio a la conversación. Además que se da que, bueno, está este como lavado, ¿cierto?, de imagen de Carabineros de Chile, en donde sí hubo represión también a esta comunidad, ¿cierto?, que después podemos hablar de lo que entendemos por comunidad LGBT, pero también otras empresas, y la mayoría, se suma a este mes del orgullo, cuando muchas veces dentro de sus equipos de trabajo o el contenido que emiten, no necesariamente tiene que ver o le genera cierto impacto positivo a personas que, por ejemplo, son parte de estas letras, ¿verdad?, que menciona Sophie. Leonora, ¿a ti qué te parece esto desde tu perspectiva también como socióloga y como activista? ¿Qué mirada tienes respecto a este fenómeno que podríamos decir que sucede este mes en particular, a diferencia de los otros meses? Sí, bueno, también partir agradeciendo la invitación. Y respecto a tu pregunta, sí, creo que es como caer en estas lecturas y acciones inmediatas, la cultura de lo inmediato, de creer que hablando en inclusivo o sumando o poniendo la bandera, estamos apoyando la causa, pero siempre desde la vereda de la otredad, ¿no? Como, bueno, y que es fácil caer ahí cuando no hay un trabajo de memoria, de reflexión profunda al respecto, ¿no? Cuando nos quedamos detenidos solo como en el discurso de la política de la identidad, como en lo singular de de estas personas, en el discurso de la felicidad también, como que todo es tan alegre, sin visibilizar otras variables también que se cruzan en este tipo de realidad. ¿Cómo vamos a hablar de estas identidades sin hablar del tema de clase, por ejemplo, sin ir más allá? Creo que de repente este discurso de lo identitario coapta todo también, pero de lo identitario trabajado desde cierto lugar, que es el lugar como de festejo, de sin memoria, y que lleva a este tipo de gestos poco profundos y sobre todo poco políticos, ¿no? Como eso me genera a partir del caso de Carabineros, ¿no? Como, bueno, cómo se suman a la bandera si siguen reprimiendo. Además venimos de un 18 de octubre también, como, ¿dónde ubico esta bandera? Después de todo lo que estamos viviendo ahora cotidianamente, la violencia que han ejercido de forma descarada, y ahora la bandera es como, no sé. Es muy contradictorio también, como Sí. mencioné. Jorge, ¿a ti te gustaría mencionar algo respecto también a este mes del orgullo, lo que pasó con Carabineros de Chile o lo que pasa con las empresas, que también todos ponen su loguito, la TAM, LG, todas las grandes empresas del retail, ¿verdad? Se suman a esta fiesta como de la homosexualidad, un poco incluso ridiculizándola. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Bueno, primero agradecer la invitación que se comenzó a pensar desde el Teatro Cidarte, un espacio en el cual al menos yo he tenido la posibilidad de no solamente involucrarme dentro de la idea de los montajes teatrales, sino que también de toda la extensa área de la misma palabra, extensión, de hacer otro tipo de actividades, y que también yo creo que es importante en este contexto que estamos viviendo, de esta pandemia eterna, dolorosa y triste, que nos hemos dado cuenta que también
otros espacios, no los espacios necesariamente académicos, sino que los teatros, los centros culturales, las juntas de vecinos, han sido los lugares donde se ha producido conocimiento frente a un contexto de catástrofe mundial. Como que yo siento que de alguna otra manera, no sé si la academia ha estado al nivel de responder, de generar conocimiento en el momento en que estamos viviendo, de escucharnos otros, unos con otros, y quizá ahí está demostrando nuevamente su cápsula, su encapsulamiento que está teniendo y que tiene que abrirse la universidad hacia otros territorios. Yo provengo del área de la biología, ciencias, soy científico, trabajo en un laboratorio de investigación. Sin embargo, me he sentido mucho más acompañado y he sentido que he podido aportar con mis conocimientos desde otros lugares, como por ejemplo los teatros. Entonces también creo que este contexto que estamos viviendo, de alguna otra manera, ha hecho una revolución completa. Nos ha hecho mirar la realidad de otro modo, nos ha hecho repensarnos nuestros vínculos, nuestras aspiraciones, lo que queremos hacer con el conocimiento que hemos podido ir adquiriendo en los distintos espacios en los cuales nos movemos. Y para mí ha sido muy positivo que los modelos de crisis más interesantes que la universidad estudia, los modelos de crisis, cómo anteponerse frente, han venido de los centros culturales, han venido de los teatros, han venido de estos espacios donde realmente se ha vivido la precariedad y la precarización. Pienso que ningún Fondesit ha ayudado tanto como estos espacios para la misma política del acompañarnos también. Y estoy muy contenta de estar aquí con Sofía, con Leonor, con Maca y con todas las personas que organizaron este conversatorio, que bueno, vamos a poder seguir conversando acerca de este contexto. Creo que es importante evidenciar que esta es una fecha de protesta, no es una fecha de celebración. Hoy día, de hecho, las compañeras de Amanda Jofré, del sindicato Amanda Jofré, han hablado mucho acerca de Isidora, que fue una mujer trans que fue baleada hace poco, hace como 2 o 3 semanas, que perdió sus 2 ojos, perdió su vista completamente, y no ha sido evidenciado el recrudecimiento de la violencia que han vivido disidentes sexuales y también mujeres en prostitución. Como que se nos olvida que también las disidencias sexuales, cuando hablamos en general, se ha puesto desde el estallido en adelante el concepto, yo diría que quizá un poco antes, desde el Mayo Feminista, por ejemplo, el 2018, el concepto de mujeres y disidencias. A mí me gusta que diga disidencias, porque con disidencia yo, además de pensar las disidencias sexuales, también estoy pensando en las disidencias funcionales. Yo hice un trabajo con personas ciegas hace un tiempo, personas que no se acomodan a los estándares tradicionales, inclusive todavía las mujeres solteras en la sociedad son miradas de manera extraña. Entonces, también las prostitutas, las personas que tienen otro tipo de vida, también yo las veo como dentro de esta disidencia. Creo que es amplio y lo que nos acerca a todos estos espacios es el feminismo. Después me gustaría comentar un poco también acerca de esto de cómo las instituciones utilizan esta fecha de sufrimiento, una fecha de reivindicación también, y que la última persona, la última figuración, persona, identidad que estuvo ahí en primera línea en ese momento, fueron la que justamente hoy se pone como la primera línea dentro del mercado y del mainstream, que es el homosexual blanco, musculoso, en calzoncillos, que representa cierta estética y cierto ideal de belleza, como muy desde la pornografía homosexual, pero que además se infiltra en el ojo heterosexual con cierta limpieza, sin pelos, lampiño, que finalmente la revolución no fue hecha por esta identidad que ha sido la que ha sido más cooptada, que es la identidad homosexual hegemónica, tradicional, blanca. Y creo que es importante reivindicar que esta revolución la iniciaron las maricas afeminadas, las personas trans, las lesbianas, que eran las que necesitaban realmente de la revolución para vivir. Y con respecto a lo de Carabineros de Chile, quería terminar solamente con un poema que la otra vez encontré de un poeta venezolano que se llama Miguel James, que la escribió en los años 80, que se llama Contra la Policía, y lo voy a leer que es muy cortito. Y dice: toda mi obra es contra la policía. Si escribo un poema de amor, es contra la policía. Si canto a la desnudez de los cuerpos, canto contra la policía. También si metaforizo esta tierra, metaforizo contra la policía.
Si digo locuras en mis poemas, los digo contra la policía. Y si logro crear un poema, es contra la poesía, la policía. No he escrito una obra, un verso, una estrofa que no sea contra la policía. Mi prosa toda es contra la policía, toda mi obra, incluyendo este poema, es contra la policía. Muchas gracias, Jorge, también por esa lectura de este poema. Me parece importante resaltar también que las artes son un espacio en donde también se puede expresar una rabia y una lucha, y creo que en teatro también pasa mucho en los discursos y argumentos de las obras. Nosotros también hemos tenido cartelera de ese tipo, en donde hay una reflexión mayor. También me desprendo un poco de, o sea, saco del discurso de Jorge lo que acaba de decir sobre estas luchas que vienen a base de este Día del Orgullo, que no es un día de celebración, sino que es un día también de conmemoración. Estas luchas que se van plantando en el camino. Hoy en día se habla mucho de estas grandes instituciones o grandes colectivos que son en pro a la comunidad LGBT, que hablan, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Entonces, a raíz también de las últimas, de estas ¿cómo se dice?, de estos anuncios que ha hecho el gobierno, ¿verdad?, de Sebastián Piñera, en donde van a comenzar a trabajar en una ley sobre el matrimonio igualitario. ¿Cuáles son las luchas que ustedes creen que hoy en día están más latentes? ¿Y qué opinamos también de este también cierto lavado de imagen, creo yo, y aquí lo podemos también debatir, que ocurre desde las autoridades para con la comunidad? Porque no es este homosexual desde la pornografía, lampiño, ¿cierto?, que es deseado, un cuerpo también desnudo, sin pelo, depilado, en fin, tiene toda esta como marca, ¿verdad? ¿Cuáles son las luchas actuales que ustedes ven que son necesarias y que tenemos que seguir reflexionando en torno a eso? Yo creo que si pudiera hacer un aporte, una lectura sobre el proyecto del matrimonio igualitario, solo como una forma de introducir la conversación, yo creo que detrás de este proyecto y esta como fascinación que ha existido por el matrimonio igualitario hay hartas subideas implicadas. Primero, se ha frontarizado un poco la lucha, nuestra lucha histórica, como si nuestro único objetivo fuera casarnos, entendiendo también que el matrimonio es igual, es una institución que tiene un origen heterosexual, y que corresponde solamente a una de las múltiples formas en las que dos personas deciden vivir su vida. Pero eso, creo que se ha frontalizado un poco a que el matrimonio y el amor también son como nuestra única lucha y nuestro único objetivo. Lo relaciono un poco con lo que decía Leonor sobre la felicidad, ¿no? Yo creo que esa es otra idea que está ahí también implicada, que es como todas estas pequeñas luchas o leyes que pretendemos conquistar desde el arcoíris feliz, con el que también se trata un poco de higienizar a nuestra comunidad, parecieran tener ese objetivo, una serie de pasos, una serie de escalones que hay que subir para alcanzar esta felicidad. Y yo creo que eso es como una forma de no solamente de higienizar nuestra lucha, sino de simplificarla un montón e incluso hacerla bastante superficial. Yo creo que hoy día al menos hay una lucha que se puede hacer con la palabra amor desde frente, pero entendiendo que el amor no es la unión como necesariamente monogámica de una pareja, sino que para mí el amor es la libertad de vivir sexo afectivamente tu vida con plena dignidad y con plena libertad. Y en ese sentido el matrimonio institucional, legal y monogámico es solamente una de las tantas aristas sobre las cuales se puede expresar una vida sexo afectivamente. Por supuesto que me parece importante que las personas puedan acceder a un matrimonio igualitario porque es una forma también de sanar esto de que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría, ¿no? Pero quería agarrarme de eso para como iniciar la conversación sobre las luchas hoy día y decir que no es la única lucha y que nuestra lucha no se puede reducir jamás a la búsqueda de una simple ley que expresa solamente una forma de vivir el amor.
Eso. Súper. Y Leonor, también si nos puedes contar desde tu punto de vista, hoy en día en Chile, ¿cuáles serían estas luchas más principales que la comunidad enfrenta día a día, además, ¿cierto?, del matrimonio igualitario que está tan en boga a raíz de los anuncios del gobierno de Sebastián Piñera? Si nos puedes decir tu punto de vista. Sí, o sea, respecto al matrimonio, siempre me ha llamado la atención esta asociación entre la demanda política social que se hace del matrimonio asociándola al amor, que sea una demanda de amor, ¿no? Que me parece que al instalarlo desde ese lugar viene sobre todo a estetizar esta institución que básicamente está para como un ordenamiento de la sexualidad, ¿no? Una forma, una institución de eso, más que, pero no, se enuncia desde el amor, desde algo apolítico, y que finalmente tiene, que va instalando ideales, como que si no hay matrimonio, entonces no hay amor luego. Entonces, como una forma de acceder a la inclusión desde la domesticación, ¿no? De decir, bueno, los raros y las raras pueden ser aceptados porque aman como la población heterosexual. Y así dejan de ser promiscuos, además, y tener quizás que prácticas, ¿no? Entonces, leo esa pretensión también en esta obsesión por el matrimonio, que como comparto con Sofía que no me opongo tampoco, o sea, creo que es importante por un tema de igualdad de derechos, ir en contra de esta idea de ciudadano de primera y segunda clase, pero sí problematizo los lugares desde los cuales se demanda y se enuncia, ¿no? Y el amor es algo ahí que está latente, además que instalando el amor como algo neutro, desde mi carrera me dedicaba a estudiar justamente el mercado amoroso y sexual, y para darme cuenta que en la cancha del amor y la sexualidad se compiten desigualdad de condiciones, ¿no? Entonces, antes de hablar de amor desde la trinchera travesti, trans, me pregunto, bueno, ¿y quién ama a las trans y a las travestis, no? Como para llegar luego a hablar de matrimonio, que termina resultando como algo tan lejano a la realidad de las cuerpas que no se adscriben a esa norma, ¿no? En donde el matrimonio emerge como posibilidad, no, el amor no emerge, la posibilidad de emparejamiento no surge como posibilidad para todas las corporalidades e identidades, ¿no? Y eso es lo que he podido contrastar a través de los estudios en los que he participado, y hay tensiones ahí al respecto con el amor también, ¿no? Hay otros problemas también, sobre todo en salud todavía hay cierta población de la disidencia, hablo con las personas trans, que estamos pegando otros temas como acceso a salud, a educación, a la vida, la compañera Isidora, que le arrebataron su visión por estar ejerciendo la prostitución en la calle. Eso también es parte de estas fechas, ¿no? Y pareciera que cuando Carabineros, por ejemplo, instala esta bandera, no creo que esté considerando ese tipo de realidad, que sigue siendo criminalizada además, ¿no? Sobre todo cuando inició la pandemia, entiendo que en un reportaje de alguna noticia, ¿no? Era como los cuerpos como que tienen mayor riesgo de infección, y se hablaba de las prostitutas, ¿no? Como entonces vendría a ser una variable más para seguir excluyéndolas, ¿no? Como estas sujetas que son contaminadas en sí mismas, al parecer, ¿no? Desde ese trato que se da desde estos medios oficiales e institucionales. Entonces, claro, como reducirlo todo a esto del matrimonio y desde un lugar del amor y desde lo singular, cuando hablamos del orgullo, como que ahora la empresa lo que están haciendo es mostrar experiencias individuales, ¿no? Sin historia, sin contexto, del beso que dio no sé quién, del otro que como reduciéndolo todo en lo especial de la diferencia, ¿no? Como más allá de lo social o de la historia, que es muy importante cuando no se ha hecho justicia, cuando seguimos tropezándonos con los mismos temas que
seguramente se tropezaban chicas, chicos, chiques hace 30 años atrás. No puedo no visibilizar los avances también, ahora el que estemos discutiendo sobre esto, sin duda, pero eso. Súper. Jorge, ¿te gustaría agregar algo respecto a este tema, las luchas actuales que se enfrenta en Chile también la comunidad? Creo que este es un momento y un día y un mes caracterizado por las empresas y por el capitalismo en general, como un capitalismo que también apela a lo cognitivo y a los deseos, porque también nos llenan de cierta lógica de que nos tienen que gustar ciertas maneras, ciertas estructuras, ciertos cuerpos, ciertas formas de vida. Y como también estamos acá encerrados y en mi computador, encontré una cita que hace tiempo que también leía, que me gusta mucho por la feminista y por la versión anarquista, Emma Goldman, que ella dice en una parte, dice, el amor, el más fuerte y más profundo elemento en toda vida, heraldo de la esperanza, de la felicidad, del éxtasis, el amor, transgresor de toda ley, de toda convención, el amor, el más libre, la impronta más poderosa del destino humano. ¿Cómo puede una fuerza tan irresistible ser sinónimo de ese precario e insignificante centro del Estado y la Iglesia llamado matrimonio? Como que de alguna otra manera siento que desde la época de los años 20, 30, no sé, ya las anarquistas, las mujeres anarquistas, cuestionaban el rol que tenían las mujeres dentro del matrimonio y de cómo el amor podía solo ser reducido a una estructura tradicional, heterosexual. Ahora estamos en un contexto en que por suerte la iglesia no tiene un lugar muy importante en la opinión dentro de la sociedad, pero por mucho tiempo también la iglesia se oponía, inclusive también al divorcio, como que también se nos olvidan muchas cosas que han pasado. Creo que por eso es un momento de memoria que estamos viviendo, de cómo también la iglesia tomó este lugar del matrimonio, inclusive después se opuso al divorcio. Creo que, claro, es importante pensar que estas cuestiones que sufrimos los disidentes sexuales, las formas en las cuales vivimos, mujeres y disidencias de manera amplia, han sido cosas que en otras partes del mundo han sido reflexionadas, sobre todo desde un ámbito como se podría considerar como la filosofía política. Se piensa cómo vamos siempre siendo incorporados a ciertas lógicas tradicionales bajo ciertos códigos, y hay una que se ha hablado harto en este tiempo, que ha sido pensada y reflexionada hace mucho tiempo, sobre todo por académicas queer, académicas lesbianas desde el primer mundo, de Estados Unidos principalmente, que es lo que se ha denominado el pink watching. Interesante porque nosotras en Chile en general siempre se habla que somos un experimento neoliberal, somos el mayor experimento del neoliberalismo en América Latina luego de la dictadura. Aquí se instaló a fuerza, a sangre y a fuego un modelo neoliberal que es con el que estamos viviendo y sobreviviendo, y en el que también nos opusimos frente a la revuelta popular de octubre del 2019. Sin embargo, también existe entonces esta idea de que en este momento que estamos viviendo, quizás podemos entender de mejor manera el pinkwashing, lo que significa el pinkwashing, en un contexto de pandemia, como que siento que también somos siempre el laboratorio que puede darnos la mejor explicación de lo más horroroso que puede ocurrir y que además proviene de este pensamiento norteamericano. En general, si ustedes recuerdan, siempre cuando se hacen marchas, por ejemplo, por las mujeres o las personas en general que tienen cáncer de mama, se utiliza el color rosado. De ahí viene la idea del pink. Por mucho tiempo habían industrias que también llenaban sus productos, sobre todo los productos de belleza, de color rosado, mostrándose partidarias y solidarias de las personas con cáncer de mama, pero estas grandes empresas que pintaban todo de rosado no ponían ningún dinero en ganancia, por ejemplo, para la investigación contra el cáncer de mama. O inclusive se supo que ocupaban, por ejemplo, no sé, rouge o materiales de cosméticos que podían ser tóxicos para las mujeres, pero los ponían de rosado. Entonces grupos activistas empezaron a denunciar a estos grupos que se pintaban de rosado, se mostraban solidarios
personas que tenían cáncer de mama por el color rosado, pero no hacía ningún efecto real en las personas, no ayudaban de ninguna manera, y además ganaban mucho dinero con hacer esto. Y también ahí está el capitalismo que nos hace pensar que si compramos un ruch de color rosado, estamos aportando a la lucha contra el cáncer de mama. Lo mismo se comenzó a expandir con respecto a los contextos en los cuales, en represiones políticas muy fuertes, en contextos represivos, los estados, en Estados Unidos, por ejemplo, comenzaron a decretar el matrimonio igualitario como una medida de limpiar la imagen del Estado frente, por ejemplo, a ataques terroristas que han hecho a otras ciudades, o, por ejemplo, Israel también, con todos los ataques que hicieron, ellos también hicieron todo esto del matrimonio igualitario, o como un paraíso homosexual Israel frente al mismo tiempo que comenzaban con sus ataques. En Chile estábamos esperando el último discurso presidencial, la última cuenta pública, en el cual todavía no había un IFE o una ayuda sustancial, real, a las familias y a las personas que no han podido trabajar durante este periodo, o si han trabajado pero se han infectado, se han muerto, han estado en un periodo de precarización. Estamos en un contexto en el cual hay muchas personas, compañeros y compañeras que están presos políticos de la revuelta, que necesitan un indulto. Muchos de ellos después, aproximadamente de 15 meses, han salido sin cargos porque no habían pruebas para justificar los cargos que se le estaban imputando, y esos 15 meses nadie se los devuelve, y muchos otros todavía están encerrados. Estamos en un contexto en el cual vivimos un contexto de una vacuna que está al menos un 50-60% de la población vacunada, y todavía no vemos efectos. Nuevamente, no es la vacuna solamente, hay mecanismos sociales, y en este contexto, que es catastrófico, el presidente, que va a darle curso, urgencia, a un proyecto de matrimonio igualitario que está en el Congreso hace mucho tiempo, y ese es como su gran legado, finalmente, en un contexto además de violaciones de derechos humanos. Y eso es finalmente, yo creo que no hay ningún ejemplo en el mundo en el último tiempo más claro de lo que es limpiar la imagen utilizando una demanda como la demanda del matrimonio igualitario, que, como dice yo comparto, no estamos en contra del matrimonio. Las personas pueden hacer con su vida lo que quieran. Si alguien quiere casarse y establecer una vida tradicional y sufrir frente a miles de situaciones que ocurren, bueno, cada uno se echa a perder la vida como quieren, como siempre a mí me han dicho. Pero no hace sentido, o sea, para las personas en general, disidentes sexuales, para las personas trans, para muchas personas que yo conozco, el matrimonio no hace sentido, no es una necesidad básica. No, no. Siempre también está la frase de que ¿para qué casarnos si ni siquiera tenemos casa? O sea, no hay unas normas básicas. La ley Zamudio ha sido utilizada por personas conservadoras para hablar acerca de libertad de expresión, en una ley que tampoco pensó que previamente nuestros verdugos podían utilizar la ley para ir contra nosotras mismas. Entonces, no hace sentido. Necesitamos que haya primero una ayuda universal a la familia. En este caso, en la disidencia sexual, yo siento que ahí tiene que ser más solidaria y hacerse parte del problema que están teniendo todas estas personas, todo lo que estamos hablando del contexto social y político, y después vamos a ver si nos queremos o no nos queremos casar. Como que ahí, de alguna u otra manera, tenemos que romper con este egoísmo que también muchas veces hay de las demandas tradicionales, que es como que solamente lo que me afecta a mi cuerpo, a mi realidad, es lo que yo tengo que luchar. Y ahí yo creo que tenemos que ir más por una política más identitaria, que establezca alianzas con otros y con otras. Creo que eso es fundamental, porque el matrimonio en el contexto que estamos viviendo no hace sentido, no nos ayuda, no lo necesitamos en este momento. Necesitamos sí que haya una protección a las personas, sí que las personas trans puedan establecer realmente su identidad de género de la manera en la cual requieren dentro de la sociedad. Hay miles de otras cosas. También necesitamos cambiar esta manera, porque con lo que decía Leonor, y con su término, es muy importante esto del deseo, de también cómo nos han enseñado a desear.
cuando yo comencé a crecer, me acuerdo que siempre también estaba esta cosa de que a los maricas afeminados nadie los quería, o nadie nos quería un poco, porque tenías que ser masculino, tenías que establecer ciertos rasgos de belleza, y yo me he dado cuenta que eso también es una predisposición, hay una programación del deseo. Nos han enseñado que en ciertos cuerpos hay belleza y hay deseo, y en otros no. Creo que también esa es una de las necesidades de nosotros, recambiar, reprogramar el deseo, cómo nos han inoculado el deseo, y encontrar belleza en aquellas cuerpos que el sistema nos ha dicho que no son bellas, pero que sí son bellas. Hay otro tipo de belleza, tenemos que repensar las maneras en las cuales deseamos, queremos, amamos, y realmente el deseo no sigue lógicas tradicionales, unívocas, y eso yo creo que también lo he podido ver en otros contextos. No sé, conozco personas que tienen parejas trans, que son dos personas trans, o también ahí como que se rompe esta lógica tradicional del quién te gusta cuando se habla de la identidad. Se dice homosexual, un hombre que le gusta a otro hombre, pero no que ese hombre cis es trans, no podemos solamente decir hombre o mujer, tenemos que decir son cis y son trans. El deseo y el gusto es algo tan pequeño, algo que es tan moldeable, creo que tenemos que abrirnos las posibilidades de los gustos de los cuerpos en general, tenemos que pensar de otra manera también las relaciones intergeneracionales. Creo que este cambio cultural, esta revolución cultural y social, quizás donde haya seguridad básica para las personas y respeto a su identidad, es más necesaria que el matrimonio. Claro, interesante todas las luchas que se están dando, ¿cierto? No solo desde la vereda del matrimonio igualitario, sino que también otros aspectos que se están debatiendo y que igual se han visto mermados por la cuarentena que hoy día nos acecha, ¿verdad? En Chile, más crítico a lo mejor y muchas veces que otros países, ¿verdad? En donde ha sido incluso muy crítico, no han resultado... se han tenido los resultados que se han querido a raíz de la vacuna, de que la población sí se está vacunando. Pero este suceso también pandémico, biológico, de la cuarentena que ha implicado que todos nos hayamos tenido que estar en nuestras casas, ¿cierto? Encerrar en nuestras casas, no es algo nuevo también para les disidentes. Y en ese sentido, Leonor ha escrito también una columna en torno a esto, la fase 1, ¿verdad? En donde esta sensación de que afuera está el peligro, o que muchas veces también dentro de la misma casa está el peligro, está la familia que discrimina, que humilla. Pasa muchas veces también con mujeres, ¿cierto?, que están replegadas a un marido maltratador, a una pareja maltratadora. Entonces, si bien afuera está el peligro ahora de la pandemia, a veces muchas de las veces también internamente está. ¿Cómo se asemeja esto con la disidencia? ¿Cuáles son las similitudes que podemos ver respecto a esto? Leonor, si nos puedes contar desde tu punto de vista, ¿qué te parece? Sí, claro, muchas veces, bueno, hablar de hogar, obligar a la gente a volver al hogar para protegerse de la pandemia, no visibiliza a un montón de personas que no tienen hogar de partida, ¿no? En donde para la disidencia muchas veces la calle fue una salida también, ¿no? De salir de estos núcleos familiares cuando había familia, en donde la violencia partía desde ahí, ¿no? Entonces la calle era como una especie de salida, pero también de mucha violencia. Y ahora tener que retornar a estos espacios que siguen siendo para muchos muy hostiles, ¿no? Entonces eso por un punto, pero además, bueno, cuando emergió todo lo de la pandemia, el coronavirus, habían ciertas asociaciones que empecé a hacerlas con la disidencia específicamente, pero creo que se extienden a otras realidades también, marginadas. Y esto de tener que repensar lo cotidiano, de tener que excluirse de lo social por una potencialidad de muerte finalmente, pero esa potencialidad de muerte la la habitamos personas disidentes desde antes de la pandemia, ¿no? Porque salir se podía traducir en que te pegaran o en que te mataran. Lo vimos ahora con la compañera Isidora, en que le arrebataron su vista, su visión, ¿no? O sea, eso pasa. La calle es un lugar de constantes conflictos, sobre todo con cierta identidad y corporalidades, ¿no?
Entonces, claro, está esta idea de repensar lo cotidiano dentro de las discusiones o conversaciones con otras personas trans, está cuando conocemos a alguien, ¿te tengo que decir sobre mi identidad o no? Ahora fue inevitable no pensar, bueno, hay que decir si estoy vacunada o no estoy vacunada, como ese tipo de cuestionamientos están por otros temas muy cotidianos, ¿no? En donde también emerge como discurso el que hay que enunciar tu identidad por un tema de responsabilidad con el otro, ¿no? También el tema de la responsabilidad se ha escuchado en esta discusión de la vacuna y la no vacuna. Si te vacuna, eres responsable, y si no te vacuna, irresponsable, como en este binomio, la discusión de los buenos, los malos, los irresponsables, los no responsables, los infectados, los sanos, como poco espacio para mayor profundidad, ¿no? Para mayor complejidad. Finalmente no se reduce en eso la problemática sanitaria, hay tantos aspectos más involucrados como el tema de la violencia intrafamiliar y que se ha incrementado más en este periodo. Entonces, cuando hablamos de pandemia, de virus, no hablamos solo del virus, ¿no? Hablamos de una organización social, por qué cierta vacuna está solo en cierta comuna y no sé, empiezan a emerger un montón de temas, ¿no? Y que muchas veces se reducen, ¿no? A estos polos, de lo bueno, lo malo, lo que corresponde, no corresponde. Entonces, desde ahí, claro, fue haciendo esta analogía, ¿no? Esto de repensar lo cotidiano, de excluirse, de donde lo verdadero, lo sano, en la realidad las disidencias vendría siendo la heterosexualidad, ellos son la verdad, ellos son lo verdadero, los del matrimonio, no sé, hay un montón de analogías y de vocabulario incluso que se cruza, ¿no? Que se cruzan en las discusiones cuando hablamos de la realidad de la disidencia y ahora de la realidad pandémica. Al parecer no es tan distinto ese miedo a la muerte, porque yo creo que el virus también vino a enrostrarnos la fragilidad de la vida y los disidentes lo han vivido en una sociedad donde los cuerpos son hegemónicos, la heteronormatividad norma. Entonces, me parece también interesante ese trabajo que hiciste, que en realidad no se visibiliza lo suficiente para entender todo lo que hay que avanzar respecto a derechos, ¿cierto? De la comunidad. Y en ese sentido, hablar también, estuvimos hablando al inicio sobre comunidad LGBT, la difusión también se realizó así, pero muchas veces, Sofi, nos dices que quizás no funciona ese término para también conocer de qué manera nos podemos referir a los disidentes. Uh-huh. Creo que más que traer como una propuesta, creo que falta hacer un paso anterior, que es problematizar este término de comunidad y reactualizarnos y preguntarnos, ¿sirve hoy día y es realista hoy día hablar de una comunidad LGTBIQA+? Y yo creo desde mi perspectiva que no, porque vemos hoy día como, por ejemplo, esto de pintar la conmemoración del Día del Orgullo como una celebración, una perspectiva de una parte de la comunidad que tiende a ser también como ha aportado Jorge desde su reflexión y su análisis, una comunidad principalmente gay, hombre cis, blanco, con muchos privilegios. Y yo creo que es también hablar de una sola comunidad, es también negar la diversidad de luchas, de disputas y de opiniones políticas que existen dentro. Em, yo creo también que es un poco como higienizar justamente eso, que somos seres políticos, que estamos en un proceso constante de pensar y de reformar el mundo en el que queremos vivir. Entonces creo que esa en el fondo es mi propuesta. Creo que hay que problematizar si hoy día podemos hablar de comunidad LGTBIQA+, qué implicancias tiene eso. Una de las implicancias que yo veo justamente es reducir y minimizar nuestras luchas a algo como el matrimonio, como si lo que quisiéramos es ser igual a un heterosexual y que eso consistiera en nuestra lucha política, en igualarlo a los heterosexuales privilegiados cis blancos. Entonces creo que hay que
problematizarle que hoy día no podemos hablar de una sola comunidad. En ese sentido, de pronto aportar palabras como existencias LGTBIQA+, y hablar también que dentro de eso hay distintas necesidades, si uno quiere, no quiero ponerme como a dividirnos en grupos y en categorías y a simplificar el problema en eso, pero obviamente el lenguaje en ese sentido y las clasificaciones a veces ayudan a transmitir las ideas, pero creo que, por ejemplo, desde las lesbianas sabemos, y bueno, también pasa con las compañeras trans y travestis, existe mucha impunidad en los crímenes de odio que se cometen en nuestra contra. Y eso es un problema distinto, por ejemplo, lo que puede vivir la comunidad gay cis. Creo que hay necesidades como mucho más específicas y en ese sentido creo que es importante dejar de hablar de una sola comunidad justamente para que todas las otras voces, necesidades y agentes puedan entrar en la disputa política y puedan poner sus discursos sobre la mesa también. Y no como hablar de un discurso común, porque creo que eso hoy día no es real. De hecho, hay un montón de como yo no participo ni de Móvil ni de Iguales, pero incluso se sabe que hay una disputa como histórica entre estas dos organizaciones. Entonces creo que es como, claro, como simplificarnos un poco, como si estuviéramos todos de acuerdo, como si quisiéramos todos lo mismo. Súper, muchas gracias también por la aclaración. Es bueno usar la terminología correcta, ¿verdad? Para no entrar también en prejuicios. Jorge, si nos puedes contar también qué opinas sobre lo que acaba de contarnos Sofi, si también estás de acuerdo, y también lo que hablamos sobre la cuarentena, ¿verdad? Este miedo de salir de lo que hay afuera. También hay una gran pandemia, el VIH, que no es reciente, sino que ya viene varias décadas atrás y que también tuvo hartos estragos en nosotros. Cuéntanos qué te parece. Sí, en relación a lo que estábamos conversando y también a lo que hablamos al principio, esto del pinkwashing y esta agenda de la diversidad sexual con el matrimonio como horizonte de lucha o como único horizonte de lucha, porque también tienden a invisibilizarse otras realidades y otros contextos y otras necesidades. Y como estábamos hablando de esto de la filosofía política, también entender que existen otros contextos donde se han pensado ya estas estructuras y se han dado también una especie de salida, cómo podemos ir buscando otros lugares, cómo podemos ir mirando de otra manera, se produce también con todo esto que hemos hablado de esta imagen hegemónica que ya la hemos visto, o sea, llevamos años viendo lo mismo, esta imagen hegemónica del gay, que de hecho, como también decía Leonor, ahora en uno se mete a Instagram y te aparecen como el primer beso de un actor muy guapo, homosexual, de clase alta, diciéndote su primer beso y que todo era maravilloso y estupendo, y además todo esto lo hace Mercado Libre. Entonces, como o sea, sí está bien. A mí me parece importante saber la historia de todo el mundo y de sus primeros besos, me parece importante, pero al mismo tiempo estamos viviendo una época previa a la pandemia, estamos viviendo un momento de tragedia absoluta, entonces no sé dónde están estos valores también tan hedonistas que tienen los ciertos homosexuales, como que me parece que hay un hedonismo ahí muy, muy potente, muy fuerte, y se genera una imagen que se ha denominado lo homonacionalista. También existe un nacionalismo homosexual dentro de este mismo concepto, que al parecer es el gay que quiere consumir, que se quiere casar, que quiere vivir en ciertos barrios, que quiere generar, y esto genera patrones de comportamiento. Creo además, es una hipótesis, que esta lucha del matrimonio que se empezó a instalar, sobre todo desde la aparición de la agrupación Iguales, que fue también la primera agrupación, que sin tener este pasado de luchas antidictadura, ni tampoco estar vinculado a los grupos políticos de izquierda, ni tampoco al feminismo, sino que provenir desde un nuevo lugar, ¿no es cierto?, de una élite, como que la clase alta se dio cuenta que también habían homosexuales dentro de sus comunidades. De alguna otra manera, esta instauración del matrimonio como único proyecto opacó también, por ejemplo, la educación sexual. Y de alguna otra manera, esto lo voy a conectar con también otro virus, con el VIH. De alguna otra manera, pareciera que todos se querían casar
pero nadie estaba haciéndose cargo de que las personas se estaban infectando de VIH, no había tratamiento, no había información acerca de los tratamientos, y hay como como ese científico, pareciera que a medida que va aumentando la demanda del VIH, va bajando la implicación a las políticas de educación sexual, y eso tiene como repercusión un aumento sostenido de las personas contagiadas con VIH en la región. De hecho, Chile es uno de los países que tiene la mayor tasa de contagio de VIH dentro, al menos, de la región. Y eso igual es preocupante, y habla también de cómo ese activismo quizá desechó el conflicto de la educación sexual, que es muy importante y que está vinculado con muchos aspectos, inclusive con el aborto. ¿Por qué no la comunidad LGBT también tiene que estar en las luchas de las mujeres, de la lucha del aborto? Y ahí quizá el feminismo nos ayuda mucho. Por eso también a mí me gusta la disidencia sexual, porque también hay una implicación más directa en contextos del feminismo dentro de las amplios espectros de lo que significa el feminismo. Feminismo, existen muchos tipos de feminismo. Pero sí ha sido algo que ha ido reflexionando acerca de estos procesos políticos que vamos viviendo. O sea, también habría que luchar por un aborto libre, por que haya mayores tratamientos y mejores tratamientos con respecto a la infección con VIH, ¿no es cierto? Y también al parecer, nuevamente, en el VIH, hay algunas personas que han hablado que pareciera que hay un síndrome de desaparición femenina. También pareciera que son las personas que tienen VIH nuevamente solamente hombres, homosexuales, cuando sabemos que no, hay una gran cantidad de mujeres también viviendo con VIH y son también subrepresentadas dentro de estas mismas vinculaciones, dentro de estas mismas estructuras, dentro de estas mismas formas de trabajar. Entonces me parece que es muy importante. El feminismo ya dijo al principio, cuando decían a quién le pertenecía el feminismo o dónde nacía el feminismo, de la mujer, pero no había una mujer, sino que son las mujeres. Hay distintos tipos de mujeres, no hay una mujer, hay distintos tipos de mujeres. Entonces no hay una diversidad, hay diversidades, no hay una comunidad, hay comunidades, hay pluralidad dentro de esa diferencia, y eso es lo maravilloso. De hecho, la naturaleza es queer también, tiene esta capacidad la naturaleza de producir muchas diferencias, de producir diferencias frente a una forma tradicional de mirar el mundo como binario. Y tenemos que darnos cuenta que hay una riqueza en la diferencia, una riqueza en la diversidad. No hay nada más fome que un mundo, además de fome, poco interesante, poco desafiante, y poco político, un mundo igual, un mundo de iguales. También son formas de control. Cuando somos todos iguales y todos tenemos el mismo deseo y todos queremos lo mismo, se vuelve un mundo supermercado. Sabemos lo que nos quieren y al final nos van a entregar lo que el supermercado nos dice que tiene que gustarnos, y al final, como somos animales, bichos en el mundo en el cual igual nos vamos conformando con una cierta ritualidad diaria, o sea, vamos generando ahí un deseo, finalmente nos va a gustar a todos lo mismo. Y eso es ahí sí que estamos perdidos como sociedad completamente. Lo importante es ampliar, siempre ampliar las posibilidades, y no hay que olvidar que, por ejemplo, en Chile, hasta el año 1999, no hace tanto tiempo, la sodomía era castigada por el Estado. O sea, las relaciones sodomitas eran castigadas por el Estado y tenían cárcel. Entonces a mí también durante esta cuarentena se me ha hecho la pregunta, ¿quiénes somos los virus? ¿Quiénes son los que han sido considerados también como las personas que rompen la higiene de una nación? Y cuando se habla de sodomita, no solamente quieren hablar de la penetración anal, sino que también se quiere hablar de gente que se insubordina a la lógica tradicional de la reproducción, como que son prácticas que no son reproductivas, son prácticas del placer. Y al parecer también la sociedad le tiene miedo al placer, pero si le tiene miedo al placer es porque hay algo importante y algo que tenemos que recuperar como comunidades. A mí me gusta también pensarlo como vecindarios, como espacios de amistad, como otros contextos que no siempre, porque inclusive el mismo mundo LGBT
nunca nos va a hacer juntarnos a las personas trans, con las personas gay, con las personas, no sé, con las lesbianas, porque todo está súper organizado. Hay discos de lesbianas, no hay discos trans ni travesti, sino que también el travestismo siempre en lógica del show homosexual, del hombre que puede pagar para poder estar ahí. Entonces también inclusive este mismo marco nos impide darnos esta comunidad. Entonces yo pensaría espacios más abiertos, donde entre más aire y donde también, como estamos ahora, podamos respirar. Súper. Muchas gracias, Jorge, también por decirnos esta perspectiva, ¿verdad? El VIH también es una enfermedad, también es una pandemia, también ha estado entre nosotros y es percibido, ¿cierto? Depende del contexto en el que nos encontremos y la forma en cómo también le afecta a lo hegemónico. Me gustaría acá en esta ocasión, hay un par de comentarios en Facebook, leerlos. Gabriela Paz dice que secas, que secos, así que también saludarla. Está Francisca Varela también acompañándonos, la Central Radio Online. Germán Enríquez nos manda también corazones y este abracito así como de power. Maca Barros también. Y bueno, a todos quienes se han conectado acá en este live, ¿verdad? Que va a quedar también este conversatorio para poder verlo posteriormente. Si les interesó lo que hablamos, también lo pueden compartir. Es importante generar estos espacios de reflexión. Como Teatro y Arte creemos que es muy necesario, que todavía falta por avanzar. Así que, chiques, si quieren decir algún pensamiento, sentir pensar para cerrar ya esta conversación, que estuvimos acá durante 1 hora aproximadamente, darles también este espacio. Muchas gracias por participar, por ser parte de esta reflexión en este día del orgullo gay. Así que nada, si quieren, está el micrófono abierto por si quieren cerrar con algún comentario o reflexión en particular. Yo quisiera cerrar un poquito comentando el panorama teatral, no solamente para las disidencias sexuales y de género, sino para las disidencias, expandiendo un poquito la noción de ese concepto. Y creo que la pandemia obviamente nos ha precarizado a las trabajadoras de la cultura mucho, pero esta no es una precarización que se dio por la pandemia, sino que se agudizó con la pandemia. Pero creo que el teatro y las artes escénicas y la cultura en general tienen una deuda muy grande con todos los otros cuerpos disidentes. Pienso yo que faltan actrices trans, faltan actrices adultas mayores, faltan actrices gordas, faltan actrices y actores que no recibieron una educación formal. En ese sentido, yo me paro desde el lugar más privilegiado de todos porque estudié en un colegio privado, después estudié teatro en la Universidad Católica y aún así no he logrado salir de la completada bailable para financiar las obras, y digo la completada bailable como un meme, porque hoy día no se pueden hacer completas bailables, pero eso, el sentido como de la colecta. Entonces, traigo esa reflexión también. Creo que es bueno expandir el concepto de la disidencia y llevarlos a las artes escénicas, porque creo que es súper bueno visibilizar esa deuda que tenemos. Y hoy día también, o sea, cuando me llegó la invitación a participar de este conversatorio, me preguntaba por qué yo también en particular, y digo, bueno, obviamente falta mucho visibilizar a creadoras y a activistas lesbianas y disidentes en la cultura, muchísimo, y no solamente visibilizarlas. Leí una reflexión interesante que sacaron del Teatro Ciarte, creo que para el 8 de marzo, de la Josefina González, que ella es actriz y directora, y decía, claro, el teatro que hacen las mujeres se reduce muchas veces a eso, como, este teatro lo hizo una mujer, y habla de temas de mujeres como si las mujeres tampoco fuéramos creadoras, como si no pudiéramos innovar en las formas de hacer arte y en las formas de hacer escena y de cultura. Entonces reflexiono y quisiera terminar con eso, con plantar esta deuda en el fondo que existe y que tenemos con las disidencias dentro de la cultura, y entendiendo la cultura no solamente como con lo que vemos en la tele o las obras que se muestran en la sala de teatro.
y cómo la pandemia ha llegado a agudizar eso. Pienso en todas las artistas disidentes del espectáculo que trabajan en la calle, por ejemplo, o en bares. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está el derecho al trabajo? Yo creo que ahí también se vuelve súper evidente que existen existencias y ciudadanos de primera y de segunda categoría. Así que con eso cierro. Qué triste, no quiero terminar como con cosas malas para nada, pero es como una deuda desafiante que veo. Sí, me parece súper bien lo que dice. Claro, es triste desde el trasfondo de la realidad, pero creo que también es un llamado a seguir resistiendo, a seguir luchando, que no es fácil. Así como se está peleando contra la pandemia, el coronavirus, nos estamos vacunando, también hay mucho que hacer en cultura, mucho que hacer en teatro. La precarización es enorme, nosotros también lo hemos visto acá en Teatro Sidarte. Tratamos de ayudar a las compañías sacando ciclos digitales, inventando cosas, porque el teatro no es digital. Entonces está bien mencionarlo porque es una realidad, pero creo que lo más importante es seguir con estos espacios y seguir resistiendo desde la disidencia, desde las mujeres, desde la cultura, porque hay un sistema que oprime constantemente y es bueno visibilizarlo. Así que por muy tristes que Sí, un estemos, aplauso también es un bacán momento de para visibilizar. Teatro. Sí, Sí, súper. bacán. Leonor o Jorge, ¿quieren decir algunas palabras finales? Sí, bueno, agradecer la instancia, estos puntos de encuentro, ¿no? De diálogo. Y creo que falta llevar estos puntos de encuentro a lo cotidiano, ¿no? En esta sociedad que por ahí decían mis compañeras como tan dividida, en donde en el caso de lo artístico hay tantas realidades que hay que instalar y que no están instaladas como posibilidad aún, ¿no? Dentro de la cultura popular no está instalada, me parece, la posibilidad trans, no está instalada la posibilidad de una mujer o un hombre viejo, gordo, feo, ¿no? Eh, También conectándolo con lo que se habló en algún momento, la belleza, también cuestionar la belleza, porque hay que aspirar siempre a la belleza, o qué tipo de belleza, porque todo tiene que ser tan bello, tan, en fin, estos puntos de encuentro en relación al tema de las comunidades. Cuando hablamos de disidencia, hablamos también de qué manera se conectan con las realidades de los niños y niñas que están en el Sename, ¿no? De qué manera, qué puntos de encuentro hay con la gente anciana, que también no tiene lugar muchas veces, ¿no? Parte pudimos verlo con el documental de la gente topo, que con todo este contexto pandémico te hace reflexionar sobre la distribución de los cuerpos, ¿no? Que responde a una estructura, a una forma de mundo, ¿no? Y esa distribución es súper cruel, por decirlo menos, cuando es un mundo no escrito desde la inclusión, pero no desde esa inclusión desde la domesticación, sino desde la inclusión de verdad, dar espacio a lo otro, a lo distinto, sin pretensiones de domesticar. En fin, como me quedo pensando en esos puntos de encuentro, abrir lo identitario cuando hablamos de género, que va más allá del género, hay temas de clase, hay temas raciales, ¿no? No verlo todo tan binario, porque también ha estado esta discusión, esta crítica a la política de la identidad. Hay algunos teóricos, por ahí Mark Fisher, dicen, no, hay que hablar de clase primero, y otros dicen, no, hay que hablar de identidad porque hay que elegir uno o lo otro, ¿no? Como, en fin, como esta pretensión de quitar complejidad, de seguir reproduciendo esos binomios, ¿no? De si es clase, si es género, si es, no sé, como cuáles son esos puntos de encuentro que en lo social no están tan bien. Yo creo que cuando hay más vida social, los cuerpos están totalmente separados, o sea, no hay conexión. A mí me pasa, desde mi realidad trans, que la gente no sabe que existimos, como lucimos, como no aparece como posibilidad, ¿no? Y eso justamente por esta distribución mezquina y sesgada de los cuerpos, ¿no? Donde hay cuerpos para ser mostrados y otros no, realidades
para ser contadas y otras no, y eso involucra directamente a las artes, ¿no? A lo que se representa, cómo se representa, qué es lo que se muestra, qué es lo que no, la discusión de si los personajes tienen que ser trans o no. Bueno, el tema es una discusión amplia, pero el tema es dónde están las trans igual, o sea, no las vemos ni detrás de cámara, ni en el escenario, no están, ¿no? En fin, eso. Muchas gracias, Leonor. Jorge, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, bueno, agradecer esta instancia, esta conversación. Creo que es muy importante en este tiempo también compartir, darnos el tiempo, quizá algo que también podemos compartir con otros y con otras en nuestro tiempo, para aportar dentro de lo que cada uno está haciendo, reflexionando, activando con otros y con otras. Para mí es muy fundamental, yo como científico que vive en laboratorios de paredes blancas y encerrado, estar en vinculación con otros y con otras constantemente, porque a pesar de que uno está estudiando la vida o lo vivo, las células, muchas veces se pierde el contexto de lo social. A mí no me pasa, pues soy activista, pero me doy cuenta de muchos científicos que en general tienden a encerrarse dentro de su espacio, y hay que mirar la realidad, hablar con otros y con otras, darnos el tiempo. A mí me gusta mucho, hay un activista ciego que se llama Lorenzo Morales, que una vez en un conversatorio que estábamos en un colegio, él dijo que antes de una sociedad inclusiva, necesitamos una sociedad expansiva, que necesitamos expandirnos, que necesitamos darnos cuenta que existen distintos tipos de personas dentro de las distintas formas de vida. Por ejemplo, para él la ceguera no era algo negativo, era algo que le permitió cambiar su forma de vida, la veía como una nueva manera de mirar inclusive el mundo, porque las personas que son ciegas también ven de otro modo, tenemos ojos en muchas partes de nuestros cuerpos. Entonces también yo pienso cómo podemos también expandir este conocimiento, y yo creo que principalmente uno de los problemas que hemos tenido en la pandemia ha sido también un tema de información. Muchas veces también la gente no se quiere vacunar porque no tiene la información de lo que significa esta vacuna. Creo que es necesario que todos nos vacunemos, pero también es necesario dar la información del por qué. No pueden a las personas uno obligarlas sin decirle por qué está ocurriendo en tu cuerpo. Creo que hay un lenguaje biológico que se comenzó a expandir y se volvió social. Todo hablamos de PCR, de infección, de anticuerpos. Es un lenguaje biológico que se instaló. Y nuestro deber, al menos yo siento ese deber como científico, es instalar ese lenguaje y que sea un lenguaje parte de la sociedad, que la biología cada persona sienta que es parte de ello, la historia de la biología, cómo se ha ido construyendo. A mí me ha sorprendido la importancia que tenía la biología para el teatro, para las producciones de la danza, por ejemplo, para las producciones escénicas, porque son muchas metáforas y también formas de entender el cuerpo que permiten a su vez a los creadores generar otras preguntas. Como que lo vivo está ahí todo el rato, la biología está moviéndose entre nosotros, entre nosotras. El VIH, por ejemplo, es una pandemia, como decíamos, que no se ha terminado, una pandemia y todos los días se dice en televisión, no hay, como lo conversábamos anteriormente, no hay memoria acerca de una pandemia en los últimos 100 años, quizás no al nivel que tiene el coronavirus, pero sí está la pandemia del VIH. Han habido formas de sobrevivencia, han existido estrategias de cuidado dentro de las personas. De hecho, hay varios textos que hablan acerca de eso, como también han tenido un lugar muy importante las mujeres y las mujeres lesbianas. Sostuvieron por mucho tiempo la memoria de lo que significaban los activismos a favor de curas para el VIH, de soluciones, de nuevos fármacos, de democratización también de los tratamientos. Entonces es muy importante quizá en este momento volver a visibilizar esta historia de lo que ha significado una pandemia que no se ha acabado como la pandemia del VIH. Creo que eso es muy fundamental. Podemos seguir hablando muchas cosas, sobre todo con respecto también a las representaciones, que creo que ahí Leonor toca un tema muy importante para el teatro, también para la televisión. Como yo decía, recordaba que, por ejemplo, Canal 13 también se muestra muy pride, muy pro diversidad, se ven ahora parejas lésbicas en televisión, pero tenemos la memoria, no sé, de una telenovela como Machos, que nunca mostró un beso homosexual. Siempre el homosexual además tenía que irse a España, como para vivir su sexualidad en otro lugar.
y lo que decía también antes, antes del conversatorio, que eso no significa que las instituciones pueden ir también modificándose y cambiando, no, pero hay que asumir una historia, una memoria de lo que ha significado esto. No podemos de un día para otro como pensar que ahora todo es Pride, además dura tan poco, porque dura este mes y después como que se olvida. Entonces es importante que ese espíritu quizá anti-Pride se mantenga durante todo el año para hacer la memoria de todas estas personas activistas que nos precedieron y que arriesgaron. Siempre ser disidente sexual, ser activista es un trabajo de riesgo, no es algo, no es algo tan fácil dentro de la sociedad, siempre ha sido riesgoso, es complejo. Entonces agradezco estas instancias y los llamo a todas y a todas a seguir en comunidad, en las distintas comunidades en las cuales vivimos, y también quizá para el teatro, para las producciones artísticas va a ser muy importante las memorias que queden de este momento, porque a veces uno puede también otros contextos sociales, políticos, no solamente a través de los datos históricos, sino que también a través de las producciones, de lo que se generó, de los textos, de las obras, de las nuevas formas de representar, estar atento también a cómo se están representando los disidentes sexuales dentro de las producciones audiovisuales que estamos viendo también todos los días en este devenir pantalla, y en generar memoria, en dejar memoria acerca de lo que ha significado este tiempo terrible. Así que eso, y agradezco mucho esa instancia de haber compartido con ustedes este tiempo que pasó tan rápido. Pasó Sí, volando, ¿cierto? Hartos temas quedaron pendientes, pero lo importante es que pudimos reunirnos en esta primera instancia que estamos organizando como teatro. Gracias, Jorge, por tus reflexiones, por las reflexiones de Leonor y de Sofía, y esperamos encontrarnos pronto nuevamente reflexionando sobre la disidencia, sobre la cultura, que es muy necesaria en estos tiempos, incluso de cuarentena. Muchas gracias también a todos quienes se conectaron, quienes nos han comentado, nos siguen llegando corazoncitos. Así que gracias también a quienes nos ven y se dan el tiempo de poder analizar estas reflexiones y de también contribuir. Así que muchas gracias desde Teatro Cidarte y nos vemos a la próxima. gracias. Chao, chao.